Entonces, bueno, muchas gracias. Me llamo Jos Huerta, para quienes no me conocen, soy presidenta y fundadora de la AMPIDET. La AMPIDET es la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Transpersonal. Está formada por diferentes profesionales de diferentes ámbitos, de diferentes disciplinas, y nos dedicamos a promover la psicología transpersonal y las buenas prácticas éticas y profesionales de esta corriente de la psicología. Para quienes no conocen mucho sobre la psicología transpersonal, pues es una corriente, es una fuerza de la psicología que busca integrar dentro del marco terapéutico la espiritualidad, además de la mente, las emociones y la dimensión o la esfera corporal del ser. Entonces, cuando nosotros hablamos de trauma y heridas de infancia, y cuando hablamos de que se va a dar a través de Ampidet, pues obviamente estamos hablando de una visión transpersonal, tanto del trauma como de las heridas de infancia. Entonces, quiero decirles que a lo mejor hoy se van a enterar de cosas que no habían escuchado nunca, o a lo mejor ya lo habían escuchado y nada más pasan una buena charla aquí y está muy bien. Bueno, he preparado una presentación para llevarnos de la mano, porque es un tema, para poder entender lo transpersonal hay que entender muchos otros aspectos del ser. Y me voy a dar inicio así desde el principio para que por favor, con toda calma y con toda seguridad, con toda tranquilidad y con todo amor, pues cualquier tema se pueda quedar claro. A mí me interesa mucho que se lleven con mucha claridad el tema de cómo se mira el trauma y cómo se mira la herida de infancia, específicamente desde la visión Ampidet. Hay diferentes visiones transpersonales también y hay diferentes formas de abordarlos. Aquí vengo a compartirles, Ampidet lo que busca es promover la psicología transpersonal desde el objeto de que el ser humano encuentre el bienestar, el gozo y la dicha a través de una sana convivencia, de una conciencia colectiva, de una conciencia de unidad y, por supuesto, de un manejo digno encarnación digna del amor. Entonces, pues esa es la visión de Ampidet y también de la propuesta que tiene Ampidet también de la visión de la experiencia psicoespiritual. Si me permiten, pues voy a comenzar a compartir para explicar un poco de cómo funciona el trauma desde esta visión y cómo es que los seres humanos de pronto la regamos horrible y también caemos en sistemas de creencias que nos pueden llevar a limitarnos y a ser personas más infelices que felices. Cuando nosotros estamos hablando del ser humano, y esto es muy importante entenderlo, cómo se mira el ser humano desde la visión transpersonal. El ser humano es un ser que está hecho de muchas esferas, no solamente de la esfera que tenemos como más tangible, más visual, que es la mental y que es la física. Yo te voy a invitar a que tú, allí donde estás, tomes asiento y entonces tomes conciencia de ¿qué eres tú? ¿Qué te forma a ti en este momento? ¿Qué se podría decir que eres tú? ¿Hasta dónde estás completo o completa? ¿O desde dónde hay incompletud? ¿Qué tendría que suceder para que tú te sientas de pronto que algo falta, que hay un vacío, que hay una falta de sentido? Pues por supuesto, nosotros estamos formados de diferentes esferas y de diferentes formas. Entonces, es importante que nosotros para comprender y aventarnos este viaje de trauma y heridas de infancia desde lo transpersonal, pues primero abramos nuestra mente, nuestra visión, nuestro corazón a una diferente perspectiva de nosotros mismos. Y vámonos a lo más primario, a lo más primitivo, de qué está formado el ser humano tangiblemente, ¿no? Entonces, nosotros vemos aquí que el ser humano, por supuesto, podemos sentir y sabemos que estamos hechos de un cuerpo físico. Ese cuerpo físico, pues hoy en día la ciencia y la tecnología nos permiten saber que ese cuerpo físico está formado de sistemas, un sistema circulatorio, límpico, linfático, respiratorio, de diferentes sistemas, que a su vez los sistemas están formados por órganos. Y los órganos están formados por diferentes tejidos. Cada tejido está formado por un cúmulo de células y las células están formadas por moléculas. Entonces, cuando nosotros ya nos vamos más dentro y entramos en el campo de la física y saltamos de la biología a la física, nos damos cuenta que las moléculas están formadas por átomos. Esta es una dimensión del ser ya súper estudiada, que es donde estamos enfocadas las mayorías de las disciplinas, ¿no? Tenemos mucha conciencia de que existe un cuerpo físico porque lo podemos tocar, pero también nosotros tenemos un cuerpo o una esfera emocional. Esta esfera emocional también es parte de ti.
Y allí es donde viene el conflicto. La esfera emocional es un aspecto también de tu dimensión física. Tú sientes emociones porque en el momento que tú recibes un impacto de algo o un cambio de ambiente, en ese momento tu cerebro suelta una serie de sustancias bioquímicas que a su vez representan o son traducidas como una emoción. A saber, pues las emociones básicas del ser humano son ira, miedo, tristeza, alegría y disgusto. Entonces, esas emociones, pues, están naturalmente formadas. Cuando nosotros tenemos una emoción, que es el primer impacto físico que tenemos, y comenzamos a tratarla de traducir con la mente, entonces se convierte en un sentimiento. Mientras no esté producido por el cerebro, el primer impacto bioquímico, lo más físico, lo más primario, es la emoción. Y nosotros necesitamos tener un cuerpo emocional para tener un sistema de supervivencia activo. Pero entonces también tenemos una dimensión mental y esa dimensión mental también eres tú. La dimensión mental, pues es el cuentacuentos, es la sombra, es ese señorcito que tenemos dentro que nos cuenta muchas historias y nos hace crear, co-crear, dividir, separar a la gente, unirla con base de con base en sistemas de creencias o también con base en diferentes experiencias que hayamos tenido en la vida o programaciones o lealtades familiares, un montón de cosas que ya la psicología pues ya se la sabe, ¿no? Ya estamos hablando hasta ahora que tenemos tres dimensiones muy específicas, muy estudiadas y muy conocidas del ser. La dimensión física, la dimensión o la esfera física, la esfera emocional y la esfera mental. Pero entonces se comienza a complicar la cosa cuando nosotros vamos teniendo más tecnología y nos vamos dando cuenta que el ser humano va siendo cada vez más extenso. Hasta aquí, pues las psicologías clásicas, la psicología tradicional, pues ya lo tiene súper estudiado y prácticamente basa toda su estudio y sus teorías y sus marcos de la conciencia en estas tres esferas. Desde la psicología psicoanálisis, desde la psicología cognitivo-conductual, desde la psicología humanista, pues estamos ahí rebotando información entre estas tres esferas. También la psicología humanista ha sido como la más reveladora hasta antes de la transpersonal, que considera también una dimensión subatómica del ser. Es decir, hoy la tecnología ya nos hace saber, ya sabemos que además de los átomos, todavía hay partículas subatómicas que están formadas por fotones, quarks y más de 21 partículas que está formada un átomo. Entonces, eso es hasta donde ahora la ciencia nos ha permitido conocer. No se puede negar esa otra esfera del ser que también es subatómica, en donde también se manejan diferentes sistemas bioenergéticos del ser, en diferentes sistemas físicos, en una dimensión muy poco perceptible para la mente humana, que es densa y que es tosca y el cerebro es una maquinota. Entonces, no podemos negar que nosotros somos una dimensión o una esfera mental, una esfera emocional y una esfera física, que eso hasta ahora las tecnologías, la ciencia y la tecnología nos ha permitido comprender. Donde comenzamos un poco en conflicto cuando nos damos cuenta que también hoy la ciencia está avanzando hacia percibir al ser de una manera distinta y mucho más extensa. Y es donde la psicología transpersonal está comenzando no está comenzando porque lleva 70 años la psicología transpersonal de estudio, pero es donde decide dedicar su objeto de estudio en los estados no ordinarios de conciencia, en las capacidades superiores del ser. Es decir, en la dimensión sutil, que bueno, dicho de una manera que está mal empleada la palabra, está muy prostituida, el cuerpo espiritual o la dimensión espiritual. ¿Qué es el espíritu o qué es la espiritualidad para para la corriente transpersonal? Pues es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de conectarnos con algo superior que se le siente o se le experimenta en nuestro pobre traductor humano, se le experimenta como una conciencia de unidad, como una unión, como una totalidad. Todos estos aspectos del ser han sido investigados por la psicología transpersonal. La física ahora está haciendo estudios muy profundos sobre qué onda con la conciencia, en dónde está la conciencia, de qué se trata, de qué está hecha. Entonces, esta psicología lo que hace es que integra esta otra dimensión del ser dentro del marco terapéutico de la psicoterapia. Pero lo que está increíble es que a lo largo de todos los estudios o a lo largo de todas las prácticas y de todo lo que ha investigado la psicología transpersonal, se ha dado cuenta que en estos estados de la conciencia
hay unas grandes potencialidades para liberar, para sanar, para desanudar conflictos que están a un nivel muy, muy físico, muy emocional, muy mental. Entonces, ¿qué se supone que los transpersonales decimos? Que el ser humano, mientras está trabajando en su esfera mental, emocional, física, pues está haciendo un trabajo personal. Cuando comienza el ser humano a trascender su esfera personal y a dirigir todos sus esfuerzos o a colaborar sus esfuerzos personales con algo más allá de la persona, está haciendo un trabajo transpersonal o psicoespiritual. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos trabajando fuerte en la psicología transpersonal para ampliar el acervo teórico y técnico y de intervención, para poder integrar la psicología con la espiritualidad y entonces ampliar este marco del ser y poder entender cómo se puede también elaborar unas soluciones muy complejas de situaciones conflictivas desde la persona, desde lo que nosotros vivimos como quien nos identificamos que somos. ¿Qué significa esto? No sé si ustedes han tenido una experiencia no ordinaria de conciencia, pero cuando uno la experimenta, no, estoy segura que la han vivido. Es más, porque cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de algo que todos los seres humanos hemos vivido porque es inherente a la experiencia humana, la espiritualidad. ¿Han estado ustedes alguna vez en la punta de una montaña o en un lugar paradisiaco donde lo único que les importa en ese momento es sentir la experiencia de la expansión que les da estar en ese lugar? Vivir en carne propia la grandeza de la creación, la paz que genera eso y la sensación de ser un ser chiquitito en un mundo enorme, en algo supremo que te envuelve, pues esa es una experiencia de un estado no ordinario de conciencia transpersonal. Es decir, yo me estoy dando cuenta y estoy consciente y encarnando la experiencia de que hay algo superior, hay algo más allá de mí. No estamos hablando de ningún dogma, de ningún proceso espiritual llevado a la religión. Estamos hablando de ese aspecto inherente, lo que Roberto Asayoli, un psicoanalista muy famoso, le denominó la partícula permanente, donde que es inamovible en el ser y que nos conecta con algo supremo, que nosotros en un estado de vigilia o si estamos demasiado identificados con quién somos, no lo podemos vivir. Entonces, ¿qué se necesita hacer desde lo transpersonal para poder tener esta proceso, un proceso curativo psicológico? Se necesita mirar hacia arriba, se necesita mirar hacia toda la expansión del ser, desdramatizar o descentralizar en el drama a la persona para que pueda expandirse y mirar hacia dónde, en un espectro mucho más amplio de su vida, de dónde viene y hacia dónde habrá de ir. Y entonces para eso, pues bueno, la psicología transpersonal se pinta sola. Uno se basa en los valores más importantes de la espiritualidad, es que uno se pueda percibir a sí mismo, que sea capaz de hacer trabajo interior, de irse hacia adentro, pero también para poder experimentar los valores que son libertad, compasión, empatía, desapego, humildad. eh, Todos estos conceptos que están muy tergiversados por las religiones, la transpersonal lo que hace es que lo emancipa de la religión y nos da pautas para poder experimentarlo, encarnarlo y darnos cuenta que en realidad nosotros somos parte de algo superior y que comenzar o continuar nuestras vidas dándole vuelta a un drama personal, pues nos hace echar a perder grandes potencialidades que tenemos hacia la expansión del ser. Cuando nosotros estamos yendo hacia la conciencia de unidad, entonces estamos pensando más allá de nosotros mismos y estamos pensando por un bienestar en común, que eso es algo que la pandemia nos ayudó muchísimo a desarrollar. Entonces, ¿qué pasa? La transpersonal mira hacia el ser. La transpersonal nos pone a nosotros en el centro de nuestro propio mito, de nuestra propia historia, de quien nos contamos que somos. Yo me cuento que soy Huerta, que soy psicóloga, que soy mujer, que vivo en Tepoztlán, que soy madre de familia, que soy una persona feliz con su pareja. Yo me cuento toda esa historia y eso me hace que yo me identifique con Joss.
Pero si yo toda la vida estoy trabajando solamente con la historia de Josie, con quién es Josie, con voy al psicólogo y le doy vueltas solamente a mi tema, caemos en un error de importancia personal. Y cuando caemos en el error de la importancia personal, estamos perdiéndonos las potencialidades que traemos ya en código como seres humanos para poder hacer un trabajo colectivo y un trabajo superior. Entonces, cuando tú llegas a un consultorio transpersonal, pues el transpersonal, el terapeuta, te va a ver en tus diferentes esferas. Te va a ver como un cuerpo emocional, como un cuerpo mental, como un cuerpo físico y también como un cuerpo espiritual, que tiene la posibilidad de conectarse con algo mucho más trascendental para la humanidad y para el colectivo. Todas tus relaciones, tus sistemas de creencias, tus programaciones, tus lealtades van a influir en todas estas esferas. No hay manera de que algo únicamente te afecte en el cuerpo. Por ejemplo, si tú te comes un pozole riquísimo que te cae pesadísimo después, ¿no? Te puede caer pesado el encuentro físico del pozole con tu cuerpo, pero si tu mente, tu emoción y tu espíritu no está bien, entonces puede trascender y puede tener algo que ver con un aspecto de tu vida o con una decisión que no has tomado. Es por eso que el transpersonal mira al ser como un holón, como un ser integrativo de diferentes piezas, y es nuestra obligación explorar todas las esferas que hasta hoy percibimos del ser, ¿no? La emoción, la mente, el cuerpo y el espíritu, para darnos cuenta de que en algún momento, si algo está mal en el ser, pues hay una incongruencia en alguna de esas esferas. Entonces, nuestras experiencias personales, lo que está en nuestro inconsciente colectivo, los sucesos culturales, todo lo que sucede en mi vida, todo lo que está alrededor de mí, absolutamente todo va a tener una influencia en mis cuatro esferas, por lo menos en esas cuatro esferas que hasta hoy, pues la psicología transpersonal determina, ¿no? Hay otros modelos que integran, separan lo social de lo mental, que también ponen lo ecológico, pero al final todo se engloba en estas cuatro versiones del ser y todos somos eso. Entonces yo te voy a pedir que comiences a integrar esta información y la lleves a tu vida, ¿no? Tú tienes, o es muy común que los seres humanos, por falta de trabajo interior, tengamos una discrepancia en estas esferas. Podemos ser un ser emocional muy distinto al ser físico que al ser mental o al ser espiritual. Por ejemplo, ustedes pueden ver a una persona muy, no sé, muy firme, una persona de negocios que está todo el tiempo así súper bien puesta, ¿no? En su rol y que tiene muchos problemas físicos. Entonces, ahí hay una incongruencia. Su fortaleza podría estar en su aparente seguridad laboral o lo que sea, ¿no? Pero no así en su dimensión física. Es decir, siempre que cuando hay alguna incongruencia o cuando hay algo mal en el ser, pues siempre alguna de estas esferas se va a ver afectada y el psicólogo transpersonal va a estar todo el tiempo checando incongruencias o congruencias. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Pues que la persona se pueda ver como un ser trascendental y que lleve su camino de vida hacia un propósito superior en colectivo para que todos estemos en el mismo camino del avance, de la evolución psicoespiritual. Entonces, pasando al trauma, que dicen, bueno, ¿y por qué Dios habla de todo este tema que ni al caso yo venía a hablar de trauma y heridas de infancia? Pues tiene muchísimo que ver porque cuando nosotros comprendemos cómo se mira el ser desde una visión o desde una lente transpersonal, entonces sí podemos darnos cuenta, obviamente que ya sabemos que este ser que estamos viendo en pantalla, pues está formado de tejidos, de sistemas, de órganos, de todo eso que les enseñé, de un mundo atómico, subatómico y también de una capacidad de conectar con la conciencia de unidad, con la conciencia de totalidad, su dimensión espiritual que le permite sentirse acogido por algo superior y parte de algo superior. ¿Qué pasa con el trauma? Pues sabemos que todo lo que sucede llega, implota y llega y nos da directo en todas nuestras esferas. Y entonces el trauma, pues realmente lo que va a hacer es que va a generar un caos verdadero en todo nuestro ser. Va a llegar como una bomba atómica a todo nuestro cuerpo y nos va a dar a las cuatro esferas. Eso es un trauma desde lo transpersonal, ¿no? Lo estoy diciendo como muy, me van a correr de la alta sociedad transpersonal, pero es para hacerlo ameno y para hacerlo divertido. Es una bomba atómica a las cuatro esferas que les acabo de contar. Es decir, para que una persona experimente un trauma,
tiene que tener un evento tan fuerte que le atraviese todas sus esferas y entonces el cuerpo se encuentre en una crisis tal que no sepa qué hacer y recurra a mecanismos emergentes para poder sobrevivir. Entonces, neurolingüística, pues nosotros nos damos cuenta que cuando se está dando un trauma, todos nuestros sentidos van a colapsar. Nosotros tenemos que tener todas nuestras esferas en un golpazo, ¿no? Cuando hablamos de trauma, estamos hablando en este webinar, estamos hablando de trauma psicológico, que es lo mismo que una herida de infancia. ¿Mm? Una herida de infancia es como tu trauma, desde la psicología humanista y las psicologías clásicas, es como tu trauma principal, que eso ahorita lo voy a meter a debate. Pero todos los sentidos colapsan cuando nosotros estamos recibiendo un trauma. Es decir, lo que estoy viendo, ya sea con los ojos abiertos o a ojos cerrados, porque a veces somos chiquitos y nos estamos muriendo de miedo, cerramos los ojos y comenzamos a tener imágenes internas. Lo que estamos escuchando nos está generando en ese momento una impronta, es decir, estamos generando una memoria que ahí se va a quedar. Lo que estamos sintiendo, lo que estamos tocando, lo que estamos oliendo, va a quedar allí grabado. ¿No? Ahora, la dimensión y la gravedad de lo que está pasando va a hacer que nuestros mecanismos de defensa se activen de una u otra manera. Es decir, hay cosas que yo voy a pasar completamente al inconsciente y voy a decir, mi cuerpo va a decir, no vas a aguantar el trancazo de acordarte de esto, entonces va para atrás. Y el cuerpo, la mente se encarga de generar una serie de confusiones para que el ser vaya olvidando la experiencia de trauma, pero muchas veces no. Y en psicoterapia transpersonal se ve muy seguido que las personas no se acuerdan del trauma principal, pero han tenido traumas repetidos, que esos son los traumas acumulativos. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, a lo mejor yo tuve una experiencia muy traumática que mi psique decidió bloquear para que yo sobreviva. Pero ¿qué va a pasar? Es una pauta repetida que se observa que algo en la vida te va a provocar algo parecido a ese primer evento, aunque lo tengas bloqueado. Y después va a pasar el tiempo y otro evento parecido te va a pasar, aunque el original lo tengas bloqueado. Eso es lo que vuela un poquito aquí los sesos en Alpidet y es como, a ver, ¿cómo puede ser? Sí sabemos hoy en la teoría de Stan Grof que existe algo que se le llama el sistema de experiencias condensadas en la psique. ¿Qué significa eso? Lo que les estoy diciendo. O sea, es como yo tengo un evento y si no lo trasciendo, no lo resuelvo, lo vuelvo a vivir. Y si no lo trasciendo, no lo resuelvo, lo vuelvo a vivir. Y si no lo, así toda la vida. Y es un bucle de repeticiones, que ese es el sistema de experiencias condensadas. Está condensado todo que tiene que ver con un mismo origen, que yo tenga consciente o inconsciente. Y entonces nosotros vamos a tener ese trauma acumulativo. Y entonces hasta ahí súper bien. Hasta ahí este señor Grof ha sido muy amable en darnos toda la teoría detrás de cómo funcionan las experiencias traumáticas o condensadas o improntas. Pero ¿qué hacer con eso? ¿Qué pasa? ¿O para qué sería que el ser humano estuviera repitiendo y repitiendo y repitiendo ese patrón? ¿O qué sentido tendría esto? ¿Por qué es que un trauma habría de darnos en toda la experiencia del ser? Habría de darnos en todas, habría de colapsar en todo nuestro cuerpo, en todas nuestras dimensiones y nosotros continuar, ¿qué sentido tendría? Y es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a cuestionar lo trascendental y lo importante de estos eventos traumáticos que se han venido pasando de generación en generación. Entonces, bueno, cuando nosotros observamos este nivel de impacto de un trauma, pues por supuesto que estamos hablando de que si tenemos un niño de 5 años que está teniendo un evento tan fuerte que le da todo esto, sí o sí, eso va a afectar a cómo se va a relacionar con sí mismo y con el mundo. Imagínense ustedes, eh, según la psicología transpersonal y según Grof, su exponente principal, todo lo que nosotros vamos sufriendo ya lo hemos vivido.
Nada más es una repetición de algo que ya vivimos, repetición de algo que ya vivimos. Y todos nuestros principales traumas pues se dieron en el momento del nacimiento. Ampidet amplía un poquito esto más hacia desde la concepción y todo el proceso de gestación, profundiza mucho más en ello. Pero entonces, si todo lo que estamos como hemos sido adultos, ya lo hemos vivido y lo único que estamos haciendo es repetir y repetir, pues claro que nosotros vamos cada vez más, como nosotros vamos madurando o inmadurando nuestro ser, vamos captando de manera diferente el mundo y nos vamos nosotros cerrando y lo que nos sucede va modificando nuestra forma de relacionarnos. Y entonces ese ser auténtico, primordial, padrísimo que éramos cuando nacimos, pues casi, casi que desde el momento en que nacemos, desde el momento en que estamos gestando, pues todo eso comienza a cambiar porque vamos teniendo estímulos de diferentes maneras. Entonces aquí me gustaría hacer una breve pausa para que tú te cuestiones qué suceso de tu vida que tú recuerdes te quebrantó el alma. ¿A qué me refiero con que te quebrantó el alma? Que llámese ese suceso que te hizo ver la vida diferente, que te hizo cambiar tu forma de relacionarte con el mundo, que te hizo a lo mejor crearte un concepto del hombre, de la mujer, de separación, de, de angustia, de temor a amar, de temor a vivir, de temor a disfrutar. O sea, ¿cuál fue el suceso en tu vida que dices, puta, desde esa vez la vida me cambió? O sea, desde esa vez yo ya no soy la misma persona porque antes era tal y a partir de allí fui tal persona, ¿no? Seguramente ese evento, y con toda seguridad, tú te puedes acordar que fue en la infancia. Hay muchas personas que incluso en terapia dicen, Uta, es que no me acuerdo de nada de mi infancia, no me acuerdo de nada de cuando era niño o niña. Ah, bueno, pues ahí ya sabemos nosotros que este mecanismo de supervivencia actuó rapidísimo para que la persona no pudiera recordar algún evento traumático de su vida. Y entonces ahí es como nosotros comenzamos a explorar las diferentes dimensiones. Todos los seres humanos, lo que es muy curioso aquí es que todos los seres humanos hemos tenido un trauma. Nadie se salva, o sea, todos tenemos trauma. Tan es así que pues ya la psicología del carácter pues ya desarrolló e hizo bien famosas 5 heridas que las vamos a ver una a una. O sea, si no eres de Chana, eres de Juana, pero tú, la psicología clásica te dice, tú a fuerza tienes una herida de infancia. No hay manera de que no exista herida. Y eso, pues, nos critican mucho los psicólogos, ¿no? Como que el que no que resbala, pero todos tenemos un tema. Y es real, ¿no? Todos tenemos un trauma, porque el trauma se convierte desde lo transpersonal en algo muy diferente a las psicologías tradicionales. El trauma se convierte en una posibilidad de trascendencia y en un sentido de vida. ¿Qué significa esta locura? Si tú no estuvieras traumado o traumada, estarías aburridísimo en la vida, no tendrías un conflicto que resolver y tendrías una falta de identidad con la vida. Por muy irónico que suene, el cerebro está desarrollado, está codificado para generar conflictos. El cerebro necesita resolver conflictos. Todo el tiempo necesita resolver conflictos. Si no tienes conflicto, el cerebro lo genera. Entonces, si nosotros no tuviéramos un trauma que resolver en nuestra vida, no tendríamos una oportunidad de poder vivir y tener una razón espiritual de trascendencia. No sé si ustedes han escuchado el término de la noche oscura del alma, pero la noche oscura del alma es un poco el concepto de depresión visto desde lo transpersonal. Y es cuando el hombre pierde los sentidos y pierde el gozo y pierde todo tipo de, o sea, no siento ni, ni angustia, ni gozo, ni malestar, ni bienestar, ni nada, y uno siente que se va en el vacío y en el hoyo. Ah, bueno, pues es que realmente el ser humano necesita estar fluctuando emocionalmente en diferentes emociones para poder tener un sentido de vida. Hasta el budismo, que hace un gran esfuerzo para que seamos seres ecuánimes, tiene un sentido de vida, tiene un conflicto que resolver, que el ser humano no se perciba, no se dé cuenta que está en una ilusión del maya. Entonces, el cerebro tiene que tener un conflicto y nosotros necesitamos tener un conflicto, necesitamos tener un trauma. Rocío, muchas gracias por compartir que la muerte de tu padre cuando tenías 10 años es el momento que te destrozó, te resquebrajó.
Y ahí, pues yo te aseguro, Rocío, que en el primer momento que tú experimentaste esta muerte de tu padre, la vida te cambió. Y de alguna manera cambiaste tu forma de ver la vida, tu forma de relacionarte con los demás. ¿Cuál es lo grave? ¿Qué es lo súper grave de esto? Y cuando nosotros nos quedamos en esta idea de que el trauma es algo que debemos de negar o que debemos de solucionar o que debemos de sanar, estamos perdiéndonos la grandísima oportunidad de explorar las potencialidades de ese trauma. Es decir, eso que yo viví tan fuerte, ¿cómo lo puedo trascender, integrar, amar y convertir en algo que me lleve hacia esa conciencia de unidad, hacia este encuentro con lo divino, hacia el encuentro con la totalidad? Desde mi perspectiva y desde la de, pues, me imagino que algún otro autor transpersonal por ahí, la psicología tradicional, las psicologías clásicas, se equivocan en tratar de atacar el trauma, ¿no? Es como hay que destraumatizar, no hay que retraumatizar, hay que resolver o sanar el trauma. El trauma no se sana ni se resuelve, se integra, porque cualquier otro aspecto que nos haga ver al trauma como algo negativo o algo indeseable, estamos negando nuestra propia historia y nos estamos negando a nosotros mismos. Y eso es una consecuencia de esta mala impresión que tenemos de la experiencia humana, de que todo tiene que ser como perfecto, felicidad, expansión, y lo que está mal, entonces hay que esconderlo y echarlo bajo el tapete, ¿no? Si nosotros cambiáramos nuestra forma de mirar el trauma y si nosotros le viéramos como un propósito hacia la trascendencia personal para llegar a lo transpersonal, entonces otro mundo sería este. Por ejemplo, vean esta imagen. Está la persona cruzando el río. No se ve fácil, está pasándola ahí complicado porque un mal paso y se puede caer y se puede mojar y está incómodo y después tendría que levantarse. Pues algo así es el trabajo del trauma en lo transpersonal. No es sencillo, es mucho más fácil quedarnos del otro lado, en la dimensión personal, en el aspecto personal. Y entonces quedarnos dándole vueltas al trauma. Y es bien curioso cómo la gente llega a terapia y dice, yo ya había resuelto eso, yo ya tengo resuelto el tema con mi papá, vengo por otra cosa, ¿no? Y después dicen, no puede ser que otra vez este tema. Pues sí, porque no se resuelve, porque no es algo que se tenga que resolver, es algo que se tiene que integrar. Irving está levantando la mano. Con todo gusto, Irving, nada más. Dame oportunidad. Supongo que la levantaste. Espérame. Te escuchamos, Irving. Te abrí el micrófono. Ah, ¿sí me escucha? Perfecto. Ah, ok. Justamente lo que usted menciona, yo tuve como, el sábado tuve una plática en relación al 8 de octubre y la marcha de los estudiantes. Y la Ujú. verdad, pues sí fue una plática que a mí me cambió mucho la perspectiva, porque creo que a veces estamos acostumbrados a negar las cosas, ¿no? A decir, ah, ya pasó, supérenlo, ¿no? Cuando no somos, pues, los que estamos sufriendo como ese dolo, ese dolor, esa circunstancia, pues, un tanto desagradable a veces. Y justamente el exponente de ayer, que él fue una persona que estuvo en una vivencia cercana a esta situación, pues él mencionaba, ¿no? Que no se trata ni de celebrarlo, sino rememorar y evitar que vuelva a suceder esa cosa. O sea, no se trata de negarlo, sino pues hacerlo parte de nuestra historia y pues ya no volver a cometer ese error. Exacto, Irving. Muchas gracias. Y es que lo peor que le podemos decir a alguien cuando está pasándola mal es ánimo, échale ganas, todo estará bien, sí, adelante, tú puedes. Todas estas cuestiones positivistas y todo nos hacen no mirar nuestra historia. Y es tan grave que no miremos nuestra historia con valor y no nos atrevamos a integrarla. ¿Por qué? Porque nos hace seres infelices. La idea es, yo estoy traumado, tú estás traumada, Irving está traumado, mi mamá está traumada, todos estamos traumados, nadie se salva, todos tenemos un trauma, todos tenemos una historia traumática, literalmente traumática que contar, ¿no? Entonces la cuestión es, si es un aspecto natural de la humanidad, ¿por qué lo estamos negando? ¿Por qué tratamos de decir no al trauma? Dice Cristian, ¿cómo saber si tenemos algún trauma bloqueado, no superado, que no se recuerde? Mira, Cristian, una forma transpersonal de hacerlo es, si tú quieres saber si tienes un trauma,
¿no? Es porque seguramente te late como que hay un trauma o algo pasa en tu vida que no tiene sentido. O sea, las personas dicen, oye, yo no sé por qué me pasa esto siempre si todo está bien en mi vida, pero no encuentro. Entonces, allí es muy probable, y si tú no recuerdas, es muy probable que haya algo que habría que explorar o psiconavegar para poder observar de dónde viene. Realmente, cómo funciona el cerebro es impresionante. Les voy a comentar un caso que tuve de alergia. Una persona que tenía alergia, alergia a los gatos. Creo que ya, bueno, es que no, hay gente nueva aquí. Alergia a los gatos y entonces la persona está en una hipnosis. Recordó que cuando estaba pequeñito se estaba ahogando, tomó agua y se estaba ahogando, estaba chiquito y se estaba ahogando con el agua y le estaba llamando a su mamá. Y su mamá estaba de espaldas viendo la tele acariciando al gato. Y él en todo el trauma, fíjense, ahí tiene la impronta que les digo, visual, auditiva, kinestésica, de tragar. Ese es un trauma. Y ese trauma, su cerebro, como lo pudo resolver, fue teniendo una alergia a los gatos. Entonces, contestándote a Cristian, esa persona, pues ni idea que tenía un trauma ahí bloqueadísimo, ¿no? La persona nada más llegó y así, soy alérgico a los gatos. Ah, pues órale, ¿no? Y en una exploración, pues sale que su cerebro lo que hizo es que asoció el gato, como la mamá le estaba dando amor al gato y no le estaba poniendo atención a él para salvarle la vida, pues entonces el primer instinto fue rechazo al gato y cuando veo un gato, me ahogo. Entonces, esas extrañas formas tiene el cerebro y si nosotros las vivimos, no las podemos dejar pasar. No podemos hacer de cuenta que las cosas no pasan y no podemos negar algo que es inherente a la experiencia humana. Todos tenemos experiencias traumáticas. Dice Fernanda, hola Fer, ¿cómo saber que algo te ha generado un trauma? Qué buena pregunta, Fer. Mira, si tú tienes una experiencia, cuando estamos hablando, digamos, tienes una experiencia como que te movió muchísimo, ¿no? ¿Cómo sabes que esa experiencia te genera un trauma? Uno, comienzas a tener un pensamiento obsesivo o algo relacionado con algún aspecto de ese momento, aunque sea algo que hayas visto, a lo mejor un cenicero, no la persona, pero comienzas a tener ideas recurrentes sobre ese momento o algo relacionado con ese momento. También puedes disparar una serie de insomnio, una serie de pesadillas, puedes tener ciertos temores, ataques de pánico que antes no tenías. Puedes tener ciertas angustias, fobias que surgen. De pronto dices, ya no disfruto tanto como antes, ya no salgo tanto a las fiestas, ya no confío tanto en la gente, no sé, ¿no? Como diferentes maneras que el cerebro te está avisando que algo no está bien. Tú sabes que tienes un trauma, así de fácil, cuando no estás viviendo en gozo, cuando no estás disfrutando la cosa, ¿no? Obviamente, si estás en un proceso de duelo, si estás pasando algo que pues es naturalmente triste, va. Pero cuando todo está bien en la vida y tú dices algo no está bien, ahí hay un tema que seguramente está ligado, si no con algo que viviste recientemente, con algo que viviste en tu infancia que te traumatizó. Y está bien, o sea, está bien tener traumas. Somos seres humanos, somos seres traumados, no hay de otra, ¿no? Son diferentes características. También existe, Fer, la figura del estrés postraumático, ¿no? Eh, ya cuando uno está muy con el trauma y no sabe qué hacer con él y el cerebro dice, pero no está tan duro como para echarlo para atrás, pero sí, entonces se pueden generar ciertas confusiones y entonces tu ser comienza a hacer jugadas contigo, con tu mente, ¿no? De que sí pasó, que sí no pasó, que tienes pérdida de memoria, que tienes falta de concentración. Y entonces ahí vamos teniendo un estrés postraumático poco a poco. Primero es solo estrés y después se puede convertir hasta en un trastorno. Entonces, pregúntate si estás en gozo y al final ahí vas a saber si hay algo que te puede llevar a un trauma original. Luisa nos pregunta, ¿los traumas pueden conducir a las adicciones? Pues totalmente. O sea, imagínate tú, Luisa, que está la persona ahí todo el tiempo lidiando con algo que no quiere resolver, con algo que no quiere, que quiere tratar de entender. Y desde lo transpersonal, las adicciones se miran como una necesidad de ir hacia lo trascendental, o sea, necesidad de acercarse a algo superior porque tiene que haber algo mejor que esta situación y entonces la persona va y busca algún tipo de sustancia para evadirse de esa situación, en muchos casos, no en todos,
y entonces nos lleva a experiencias no ordinarias de la conciencia pero al principio, que después se convierten adictivas por una mala forma, ¿no? de consumir, pero por supuesto que el trauma lleva a adicciones, prácticamente sería como el disparador de las adicciones. Jacqueline pregunta, ¿los traumas solo se pueden dar en la infancia, en la etapa adulta no? Fíjate, Jackie, qué buena pregunta, porque desde la psicología todas se dan en las primeras experiencias de vida, ¿no? La psicología clásica te dice que en la infancia y la transpersonal te dice que desde la gestación o desde el momento de nacimiento. Entonces es un viaje lo transpersonal porque te tienes que aventar viajes hasta la gestación y hasta el momento en que naciste. El cerebro no puede crear por sí mismo experiencias. Se dice que la vida es circunstancial y todo lo que se va presentando en tu vida es una repetición de algo que tú tienes que vivir para resolver algo. Entonces, lo que nosotros necesitamos resolver aquí es ese trauma que no es como que, ay, lo queremos resolver porque lo queremos sanar por mí, por todos mis compañeros. No, ahora vamos a hablar de cómo es que se mira el trauma cuando se resuelve hacia la conciencia de unidad, hacia la espiritualidad. Ahí voy contigo, Armando, que tienes la mano levantada. Oli dice, cuando dices tengo todo para ser feliz y no disfruto mi vida, ¿puede ser el trauma intentando hacerse presente? Por supuesto. Ahí está algo en tu vida y es cuando más pasa. ¿No les pasa que así está todo perfecto y de pronto, ¡pum!, se sabotean y dicen, algo está mal? Bueno, en terapia se ha observado que hay más temor al disfrutar que temor al fracaso. Hay más temor al éxito que al fracaso, así como se escucha. ¿Y eso por qué? Porque viene de traumas. Entonces, lo más común es cuando la gente está súper plena, encuentra el frijol en el arroz y dice, no estoy bien. Y se enferma o empieza con un pensamiento obsesivo o empieza con un conflicto y el cerebro, que le encanta y está codificado para hacer conflictos, empieza a llevarnos a momentos de nuestra vida obsesivamente que nos hace generar conflicto. Pero eso siempre es un tema, Oli, para ir a terapia y vámonos al origen o vamos al trauma original o vamos a aprovechar esa experiencia para que la persona trascienda el trauma. Cristian, si son múltiples los traumas, ¿cómo se van atendiendo? Qué buena aportación, Cristian, en tu pregunta, porque precisamente esa es una de las propuestas de Ampidet, ¿no? Toda la psicología clásica nos dice que tú tienes un trauma de infancia, tienes la herida de abandono, y entonces tu cuerpo, la caracterología nos dice, tu cuerpo es así, es delgadito, es así, no sé qué. O tienes tienes la herida de injusticia, y entonces tu cuerpo va a ser así, tienes la herida, entonces todo el tiempo la psicología busca cómo encasillarnos en una herida. Y aquí la idea es que cuando nosotros, y ahorita van a ver porque les voy a proyectar cada una de las heridas de infancia, todos los seres humanos pasamos por todas las heridas, todos conocemos todas las heridas, nada más en diferentes dimensiones. Luego voy a hacer un webinar de psicopatologías para ver cómo es que se desarrolla la sociopatía, todos los traumas al mismo tiempo, terriblemente, ¿no? Pero al final, Cristian, tu pregunta es muy acertada. Uno, porque sí tenemos muchos traumas y tenemos todos todas las heridas. Una la tenemos más marcada que otra, puede ser, pero todos tenemos todas las heridas profundamente. Y ahora lo vamos a ver. Si son múltiples, ¿cómo se van atendiendo, Cristian? Pues ahora esa es la segunda parte del webinar. ¿Cómo es que nosotros podemos irlos resolviendo y sobre todo con qué conciencia los vamos a resolver? Tú vas a terapia para resolver un trauma, ¿para qué? Para estar bien tú, para que esté bien tu familia, para que esté bien tu entorno, para aportar al mundo. ¿Cuál es el objetivo que tú tienes para resolver un trauma? Y desde allí comienza toda la visión que tú le quieras dar a tu trauma. Paulino, cuando el evento sucede antes de nacer, como por ejemplo el rechazo, ¿cómo se trabaja desde este enfoque? Qué buena pregunta, Paulino. También, pues en la transpersonal nosotros trabajamos con experiencias de revivencia uterina y literalmente se hace un tipo hipnosis que lleva a la persona al estado de gestación, a ese momento, y entonces hace que se reviva la experiencia, ojo, no que se resignifique como en el humanismo, sino que se reviva y que la persona complete lo que no pasó. Si tú tuviste un trauma antes de nacer, que te intentaron abortar, que no podías nacer, que forzaron tu parto, tu nacimiento, que tu mamá tuvo un duelo y tú estabas en gestación y entonces pasaste el duelo de, no sé, de tu padre, de un ser querido, de tu madre, cuando tú estabas en gestación, todo eso influye y todo eso es traumático para el ser. Entonces,
Lo que hace la transpersonal es que te ayuda a transportarte hacia ese estado para que tú hagas lo que faltó hacer. No que lo niegues, no que sea diferente, no que otra mamá te abrace, no que te amamante, no. Es un tema de tienes la oportunidad de hacer lo que no hiciste y como tu mente está en un estado no ordinario de conciencia, allá y entonces, porque la mente es atemporal y es lo que es increíble cuando se trabaja con lo transpersonal en un estado no ordinario, es allá y entonces donde tú te puedes dar lo que faltó y así se trabaja. Esa es una forma u otra forma es haciendo simples experiencias de estados no ordinarios de conciencia de muchas maneras. Lo transpersonal abarca desde la danza, la respiración, el arte, la música, los enteógenos, o sea, abarca muchísimo, hay muchísimas herramientas en lo transpersonal para poder trabajar este tipo de cosas que, ojo, la psicología clásica no considera un marco tan amplio de la conciencia. La psicología clásica siempre va a estar dándole vueltas a tu infancia y a tus relaciones actuales. Iván, de niño viví una experiencia de y se quedó a medias tu comentario, Iván. Si quieres, volverlo a escribir con todo gusto. Cristian, ¿cuáles son las consecuencias de no resolver un trauma, tanto en el espíritu como en nuestro cuerpo? Pues la respuesta es casi, todos la hemos vivido. Cuando no resolvemos un trauma, nuestro cuerpo lo resiente porque se enferma. ¿Qué pasa esto? Y esto, bueno, no estaba no estaba en el guión, pero lo voy a compartir debido a la pregunta de Cristian. Cuando nosotros, el ser, la partícula impermanente, la partícula permanente, la partícula que nos conecta con esta conciencia de unidad, está allí y siempre va a tener una pulsión hacia la libertad, hacia la compasión, hacia la empatía, hacia la expresión máxima del ser auténtico que somos. Pero cuando nosotros estamos encarnando un cuerpo, estamos en un cuerpo y ese cuerpo necesita comportarse de cierta manera, necesita cumplir con ciertas expectativas, necesita ser tal o cual porque le dicen, porque así debe ser, porque esto está bien, porque esto está mal. Entonces, esa partícula que es nuestro ser interno, sanador interno, nuestra esfera espiritual, que está codificada para reconectarnos con la máxima conciencia, pues entonces se va viendo como oprimida y cada vez que te dijeron que no, que te maltrataron, que viviste un trauma, entonces esto se va opacando, ¿no? La consecuencia de esto es que el ser siempre va a tener una pulsión hacia la libertad y es tan fuerte, su energía es tan fuerte que no le va a importar lo que vaya generando hacia afuera. Entonces, en el momento que va a impulsar la necesidad de liberarse, esto tipo de experiencias que son pues, vibracionales, bioenergéticas, del aspecto más subatómico y de conciencia de unidad del ser, pues va generando estragos y va generando malestares que lo primero que pega es en la mente emocional, en la mente, en la esfera mental. Y la esfera mental va a comenzar a entrar en conflicto porque vamos a tener emociones, vamos a tener todo el cuerpo en crisis y esto va a ir poco a poco generando lo primero que sucede cuando tú vas a tener una enfermedad, lo primero que le sucede a tu cuerpo es que se inflama. Lo primerito que sucede en el cuerpo es que se inflama cuando entra crisis, porque cuando nos vamos a la parte atómica, literal estamos generando demasiados electrones, radicales libres, estamos ahí haciendo un desastre subatómico en el cuerpo, cuando hay una incongruencia. Estamos hablando de esta incongruencia del ser cristiano. Y entonces, esta incongruencia, se va generando una alteración atómica que se hace molecular, después celular, después de tejido, el tejido se inflama. ¿Nosotros qué hacemos? Nos tomamos un omeprazol porque esa inflamación ya después de muchas veces es gastritis. O nos tomamos una aspirina, porque esa inflamación ya después de muchas veces pues es una migraña, un dolor de cabeza. Nos tomamos un Tapsin porque muchas veces entonces ya es flujo nasal, dependiendo de dónde es, porque hay toda una correspondencia orgánica con las emociones. Entonces, claro que va a haber una enfermedad física y espiritual, pues no se diga. O sea, la dimensión espiritual se mide en la misma dimensión del gozo y la dicha con la que vives. El gozo y la dicha con la que tú aceptas la vida, con gratitud, con compasión, con empatía, con humildad, con todos estos valores espirituales que, bueno, ese es tema de otro webinar completo. Le voy a dar aquí, tengo aquí otros más comentarios, pero tenemos a Armando desde hace rato, ya se cansó de tener levantada la mano. Armando, te abro micrófono para que te escuchemos todos. Adelante.
Sí, buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Sí me escuchó? Sí, sí me escuchó. Sí, te escucho perfecto. Ah, sí, me parece muy interesante todo. La verdad, estoy sorprendido. Tengo el trauma de que voy en el carro, pero voy escuchando. Buena. Eh, Muchas gracias. Tengo dos inquietudes. Una, la primera. Entonces, quiere decir que estamos en una guerra de traumas y hay que estar sobreviviendo ante ellas. Hay un punto, un criterio equilibrado cuando uno dice, porque bueno, en base a lo que se está comentando, uno puede decir, ya no tengo traumas. Pues no, quiero entender eso. Es una sobrevivencia en el gozo, pero ¿cómo es traducido esto? ¿Cómo no enferma el ser humano? ¿Cómo es esto? Espiritualmente se pudiera asociar o parafrasear, está dando frutos. Esa es una pregunta. La otra, este, en todas las etapas hay traumas. Ujú. Ok. Esas serían por ahorita mis preguntas. Ahí voy haciendo aquí malabares, ir anotando, me estoy parando y bueno, ya les estoy ocasionando traumas también aquí a la sociedad. Y así se desencadena. Muchas gracias, Armando. No te preocupes por tomar nota porque de todos modos vas a recibir la grabación de este webinar, pero muchas gracias por tu participación y con gusto doy respuesta. Em, bueno, pues por un lado, denme un segundito, listo. Por un lado es que en efecto, como lo mencionaste, el mundo es una guerra de traumas y esa es precisamente el camino hacia donde vamos. Ustedes van bien adelantados, qué bárbaro, se adelantan en este webinar. El mundo o los seres humanos, cuando estamos hablando y que todos estamos traumados y no lo estamos llevando hacia una trascendencia sana y lo estamos llevando a la importancia personal, pues por supuesto estamos en una guerra de traumas. Estamos hablando traumado con traumada y así estamos viviendo, ni siquiera estamos siendo auténticamente nosotros. Estamos completamente sombríos, estamos completamente en la dificultad de la comunicación porque estamos hablando desde la parte más infantil, más miedosa, más asustada, más traumada del ser, y así es como nosotros nos vestimos, nos pintamos, nos contamos quiénes somos, nos armamos de una identidad de una persona y salimos al mundo con una sonrisa porque nos dijeron que si sonríes pues te va mejor en la vida. Entonces, en efecto, como lo acabas de cachar, así es. Estamos en un mundo de guerra de traumas y por eso es que hay que cambiar el trauma en favor y en propósito del colectivo. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues da frutos a través del trabajo interior, a través de hacer un camino de psicoespiritualidad y poder trascender el trauma hacia algo positivo que nos pueda servir a todos. Y por muy paradójico que suene o por muy imposible, en realidad el trauma sí puede servirnos a todos. Es justo ahora hacia donde vamos en la plática. Lo vamos a ver con mucho mayor detenimiento ahora que empieza el siguiente tema. Y la otra pregunta es si en todas las etapas hay traumas. En estricto sentido, lo que hay es retraumatización. Em, Como tú enfrentas un duelo, por ejemplo, de una pérdida de un ser querido, ¿no? Tú ya lo habías vivido. Lo viviste a lo mejor en la primera separación que tuviste de tu mamá cuando naciste. Es decir, el cerebro no genera, como todos vivimos como todos hemos pasado todas las heridas. Esa es justo la diferencia entre la psicología clásica y esta propuesta. Todos los seres humanos hemos vivido todas las heridas y casi todas las heridas se han vivido en gestación y en nacimiento. Entonces tú ya las viviste todos ya estamos traumados de todas las heridas. Entonces lo que representa nuestra vida es una repetición de ese momento y de esa primera impronta y por eso vamos repitiendo y repitiendo patrones. Incluso, aunque no sea un patrón aparentemente repetido, cuando tú lo vives por primera vez, como mimetiza tu cuerpo el dolor o cómo lo resuelve o cómo lo traduce, está relacionado con cómo fue tu proceso de gestación y tu proceso de nacimiento, porque tu cerebro va madurando con base en lo que ya vivió. Es evolutivo, no creativo. Entonces, sí.
en todas las etapas puede haber una retraumatización, pero en sí los traumas principales, los que realmente te dejan la pauta de cómo vas tú a enfrentar el mundo, se dan en la gestación y en el nacimiento y se reafirman todavía en la infancia. Em, en esas etapas, en esos periodos es cuando se van dando las primeras heridas. Por eso es que Freud se atrevió a decir que infancia es destino, ¿no? Pues es destino si no hacemos un trabajo interior. Y bueno, ahora vamos a ver cómo es que no los quiero dejar traumados, y entonces ahora vamos a ver, en breve vamos a ver cómo podemos hacer, ¿no? Después pone Irving aquí. Un ejemplo podría ser cuando las abuelitas decían que teníamos tos de perro, porque era una tos fuerte, como si quisiéramos decir algo que estamos callando, ¿no? Exactamente, Irving. Desde esta visión que es holística y es completamente integrativa, no existe una enfermedad sin una connotación interior, aunque sea un virus que tú estás atrayendo, ¿no? Siempre hay formas de diálogo y en los estados no ordinarios de conciencia se pueden generar diálogos hasta con el virus del COVID, ¿ves? Y entonces entender qué es lo que está sucediendo o qué viene a representar ese ente del COVID en tu cuerpo. Todo está relacionado contigo y todo tiene que ver con tu propia historia de vida, por eso no la podemos negar. Y aunque queremos negar el trauma, se va asomando y se va asomando para que nosotros lo vayamos trascendiendo. Dice Iván, vivió una experiencia donde intentaron que tuviera una relación sexogenital más o menos de 4 o 5 años y he sentido que esto ha afectado mi vida sexual. ¿Es posible eso? Totalmente, Iván. Es casi un hecho, es una realidad que debes tener algún tipo de afectación por esa experiencia. Un anónimo nos pone, ¿podrías hablar de las enfermedades crónicas justo por traumas no trabajados? Uy, pues es un tema súper extenso de algo completamente Webinar 2. Webinar Traumas y Heridas de Infancia 2. Enfermedades crónicas que se han observado, que tienen que ver y también que se puede llevar a la resolución por algún tipo de evento, cuando son, no resolución, sino manejo y saber lidiar con la enfermedad. Sobre artritis reumatoide es muy común, diabetes también, hipertensión es muy común, que tiene incluso casos de cáncer, diferentes tipos de cáncer. En hipnosis se ha visto que hay como una relación directa. Hay muchísimas, las enfermedades crónicas, ya ven toda esta ruta de la enfermedad que les acabo de contar, de cómo se va saliendo a partir de la no libertad, de la no expresión del ser, y entonces va generando inflamaciones y todo este tema. Pues es exactamente así. Si tú tienes un dolor de cabeza porque trabajas un chorro, y entonces dices, no pasa nada, tomo agua. Va, al día siguiente te vuelve a doler y entonces te acostumbras a tomar una aspirina todas las noches. Y después ya no es el dolor de cabeza, ya te empieza a dar como más migraña, ya no puedes ver bien, los ojos te duelen y entonces vas al doctor y te da medicamento. Y después ya son cosas en donde a lo mejor comienzas a tener problemas de bruxismo o se van expandiendo las enfermedades, los síntomas, hasta ahí son síntomas, hasta que ya se convierten en una enfermedad. Y si la enfermedad no se atiende desde esta visión, si no se atiende desde la esencia del ser, entonces se puede convertir en una enfermedad crónica. Es decir, desde esta visión, la solución no está en utilizar únicamente un medicamento que la acompañe, sino la solución integral también debe de tener un acompañamiento terapéutico para poder entender de dónde viene esta mala expresión o esta incongruencia del ser, en qué momento no estamos escuchando al ser, ¿no? Mientras más reprimidos estamos, mientras menos libertad haya, mientras menos expansión y expresión del ser haya, pues por supuesto más represión va a haber y más enfermedad, más tendencia a la enfermedad va a haber. Comenzamos con presiones, tensiones, estrés, ¿no? Todo este tema, pues todo, si no se trata desde la raíz y solamente se medica, entonces estamos cayendo en un problema que pues eventualmente ya estamos acostumbrados, ¿no? A que todos los viejitos están enfermos. ¿Por qué? Porque estamos más acostumbrados a ese estilo de vida que un estilo de vida expansivo, que si nos vamos a otros países como en Oriente, pues vamos a darnos cuenta que las personas que hacen trabajo interior todo el tiempo están súper sanas sin importar la edad. ¿Cómo se manifiesta el trauma por abuso sexual? Híjole, pues hay muchísimas formas, Anónimo. Muchísimas formas. Puede ser, siempre hay una parte activa y una parte pasiva, y justo ya me das pauta para el siguiente, para hablar efectivamente de las heridas de infancia. Todo trauma va a tener
una consecuencia en la forma de comportamiento de la persona. Y la persona se puede hacer de una polaridad activa o de una polaridad pasiva. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de trauma por abuso sexual, puede haber una persona que se va hacia una patología o un trastorno con más tendencia hacia la hipersexualidad o más tendencia hacia la hiposexualidad. Esto es, puede haber tanto ninfomanía, por ejemplo, como frigidez. Y estamos hablando del mismo trauma. ¿De qué depende de la persona hacia qué extremo se va a ir con el trauma? Depende del temperamento de la persona y del carácter de la persona, que nuevamente es como una bola de nieve, que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Nosotros tenemos neuroinfluencias por el entorno, por nuestra familia, por lo que se dice de nosotros, por lo que nos contamos de nosotros y lo que nos compramos, cómo nos programa nuestro sistema de creencias, y eso va a formar nuestro temperamento, nuestro carácter, y también cómo fue nuestra gestación forma nuestro temperamento. Entonces allí ya nosotros, nuestra propia mente va a determinar si nos vamos hacia una polaridad pasiva o activa del trauma, de la manifestación del trauma, pero seguimos siendo personas traumadas, seamos ninfómanos o seamos frígidos, ¿no? O seamos impotentes o seamos demasiado con una frontalización sexual. Entonces, estemos donde estemos, estamos hablando de un trauma que no está trascendido. Pero hay muchísimas formas del trauma por abuso sexual, pues todas las filias están relacionadas con un trauma por abuso sexual. ¿A qué nivel puede llegar a somatizarse de forma física hasta matarte, Fernanda? O sea, el cuerpo está codificado, fíjense, está muy cañón esto que les voy a decir, pero es como nuestro código, nuestra misión es trascender todo esto. Nuestra misión es llegar a expandir o a liberar a ese ser que realmente somos. Si no, si lo estamos reprimiendo y reprimiendo, el cuerpo está codificado incluso hasta para matarnos, ¿ven? O sea, el cuerpo se puede poner en tu contra a través de una enfermedad autoinmune si tú vas en contra de tu expresión máxima manifestación del ser, o por lo menos de algo de manifestación de tu ser. Mientras más represión, más enfermedad, y hasta el cuerpo se puede poner en contra tuya cuando no das, ¿no? Es como si te tienes que morir para llegar a esta expansión del ser, entonces te vas a morir. Un poco así es lo que se ha observado que son los diálogos en el cuerpo con este tipo de cuadros, ¿no? Entonces puede llegar hasta matarte, Fer. De forma física, los traumas llegan. Yo tuve un caso terrible, que lo puedo compartir, de una persona que tuvo cáncer de colon ahora en pandemia, y yo lo estuve atendiendo y resultó que durante la terapia, él era una persona ya de 54 años, tenía cáncer de colon, y en la terapia confesó por primera vez que era gay, pero nadie sabía, nadie, o sea, nadie en terapia lo confesó. Y entonces, pues en una hipnosis salió que el tumor que tenía ahí, que le estaba generando todo el conflicto, que vino por una negligencia postoperativa. Bueno, todo un drama, ¿no? Esa historia. El chiste es que el tumor que tenía esta persona, el código que traía era de soy homosexual, soy gay. Y como formaba parte de una familia súper, súper católica, pues el cuate no dijo, o sea, por más en terapia que yo le decía, oye, esto hay que liberarlo porque ahí está, y el tumor le decía, es que esto tiene que ver con todos los años que has reprimido tu identidad, ¿no? Quien realmente eres, pues. Y no, esa persona, hasta la última vez que lo vi, me dijo, yo prefiero morirme que a que mi mamá se entere que soy gay, porque se muere ella. Y fue la última vez que lo vi, lamentablemente trascendió. Entonces, bueno, pues pueden ser formas que el cuerpo logra llamar la atención para que uno pueda expandir y trascender, y si no lo logra, entonces la solución está en la muerte. Irving Yalom, el padre el de la psicología existencial, igual le escribió en un libro que su consultante se suicidó y dijo, y finalmente resolvió, ¿no? Solamente podía encontrar la respuesta en la muerte, pues al final nosotros vamos viendo hacia dónde se va expandiendo el ser. Eh, Ricardo, hola Ricardo, me da muchísimo gusto estar aquí yo y escucharte. Los traumas afectan las 4 esferas. La psicología transpersonal utiliza también al cuerpo para sanar. Esa es una pregunta. La otra sería, ¿cómo accedemos a nuestro espíritu y no lo hacemos a través de la mente como dogmáticamente nos ha enseñado? ¿Cómo podemos liberarnos?
Ay, qué buenas preguntas, Ricardo. Mira, la primera es que sí, por supuesto, la psicología transpersonal al integrar el cuerpo tiene que forzosamente utilizar el cuerpo para poder liberar los traumas. O sea, los traumas manifiestos o las heridas manifiestas están en el cuerpo, están en cómo está mi cuerpo digiriendo. Y no se trata de mi jefe de ahorita me está dando gastritis. No, no, no. A ver, cuando te vas a un trabajo interior, el valor, el poder que tú le estás dando a tu jefe, todo esto que tú estás entregando tiene que ver con un aspecto primario tuyo que está relacionado con un trauma. O sea, el trauma no es tu jefe ahorita, tu jefe ahorita te está ayudando a que se manifieste la gastritis para que te des cuenta que tienes un trauma allá atrás que resolver o que trascender. Entonces, todo, por supuesto, tiene que llevarse de la mano con el cuerpo. Incluso por eso en los procesos psicoespirituales es muy importante también la dieta, porque también lo que nosotros estamos comiendo está teniendo un diálogo y la forma en la que nos alimentamos está teniendo un diálogo con cómo nos relacionamos con el mundo y cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Entonces, sí, por supuesto, tenemos que utilizar el cuerpo para danzar, bueno, a través de la danza para sanar. Ahora, ¿cómo accedemos a nuestro espíritu y no a través de la mente? Eso es una preguntaza porque hay un gran error y una gran tergiversación sobre la espiritualidad en el mundo occidental, sobre todo, que creemos que es como domina tu mente, pon tu mente en blanco, en mindfulness está súper de moda y todo es mental. Todo es un proceso mental y seguimos ahí alimentando la mente y la mente. Y no, en realidad un proceso de acceso al espíritu es todo lo opuesto. Es completamente bajar todas las defensas y soltarte. Pero eso, Ricardo, se hace con un acompañamiento, o sea, en lo transpersonal tenemos herramientas que tú conoces, por cierto, donde vamos acompañando al ser para que vaya bajando esas resistencias mentales y se pueda ir entregando a sus otras dimensiones, que en sí el espíritu no se puede experimentar si no tenemos todas las esferas del ser en el mismo tenor o en el mismo estado de conciencia. Es decir, el ser espiritual no está levitando toda la vida mientras come, ¿no? O sea, cada esfera del ser va teniendo su justa tiempo, su justo momento, y cuando se está teniendo una experiencia espiritual, pues hay diferentes formas a través de la danza, a través del canto, a través de la respiración, a través del arte. Son muchas formas de acceder al espíritu sin que se esté utilizando la mente o sin que se esté controlando más bien, porque la mente siempre se utiliza, ¿no? Cristian, ¿con qué especialista acudir o cómo encontrar ayuda desde el enfoque cuántico que se está comentando? Bueno, pues escríbenos en Ampidet, Cristian, tenemos un chorro, somos un chorro de terapeutas transpersonales. Hay que buscar gente transpersonal, especialistas transpersonales para trabajar con este enfoque. La autorrealización de Maslow, que pones aquí, Irving, fíjense que Abraham Maslow, que es quien nos habló de esa pirámide de la autorrealización, en su libro póstumo, pues se desdice de esta teoría y habla de una metarealización, que es donde ya Maslow da pie a todo el transhumanismo que terminó llamándose transpersonal. Es exactamente esto, ¿no? Carmen, hola Carmen, ¿cómo transformar las heridas de la infancia desde la psicología transpersonal, tomando en cuenta las 4 dimensiones de la persona, física, mental, emocional y espiritual? Pues vámonos, esa respuesta ya me va a hacer proyectar. Paulino quiere hablar, adelante, te abro micrófono, te escuchamos con gusto. ¿Ahí me escuchas? Sí, perfecto. Ok, mira, yo te quería compartir, ahorita que dijiste este caso de una persona que tú trabajaste con cáncer. Yo trabajé también a una persona con cáncer, él era capitán y bueno, lo trabajamos, yo trabajo el enfoque gestal, yo soy psicólogo gestaltista y hago constelaciones familiares Ujú. y también practico chamanismo. Entonces lo trabajamos con una constelación familiar, hicimos la constelación y logramos que el cáncer no se curara, porque no, los doctores nunca te dicen que se cura, sino que se remitiera y el cáncer quedó remitido. Pero después él tenía un seguro de vida y le dijeron que le iban a dar un trasplante de médula ósea y que eso Ujú. le iba a ayudar a vivir más años. Nosotros hicimos una ceremonia en Wirikuta, en el desierto, y en la ceremonia le dijeron que no se hiciera el trasplante, que no se lo hiciera. Pero él, pues no creía tanto en estas cosas, a pesar de que se había curado con ayahuasca, microdosis y todo lo demás. Y sí se hizo el trasplante.
Y entonces murió de eso, murió de una enfermedad autoinmune. O sea, no lo mató el cáncer, se murió por el trasplante, por quererlo salvar. Y justo cuando estaba esa parte, lo que yo lograba ver es que lo que él necesitaba era, pues, mandar a la familia por las cocas. O sea, hablo a la esposa y a los que estaban ahí, pues ahí como pendientes de la herencia y lo que iba a pasar con él, ¿no? Entonces, sí, eso me llamó mucho la atención. Y aquí mi pregunta para ti sería, desde lo transpersonal, entonces la solución, lo que él estaba buscando ya era la muerte, era descansar, porque aparte, pues debía era militar y había estado en acción y pues tenía vidas ahí pendientes. Y ahí es mi pregunta, ¿qué sería lo que lo llevó al final, a ese final? Esas 3 vidas que estaban pendientes, la relación que tenía con una infidelidad que no se había trabajado, o todo, al final de cuentas, porque era ya como su destino. Así lo sentí yo. Al final, pues iba a morir. No de lo que le habían dicho, sino de otra cosa se murió. Fue una enfermedad autoinmune. Sí, qué interesante. Creo que así como lo planteas, es que justo cuando hablamos de lo transpersonal, Paulino, em, se tocan reinos que no tenemos comprendidos, ni tenemos nosotros digeridos mentalmente. Entonces, seguramente esta persona, digo, dentro de sus dudas, dentro de su situación, de su biografía, de su problema personal, pues su ser interno ya estaba en ese proceso de tener que trascender de alguna manera, ¿no? De tener que irse. Pero ese es algo que no podemos responder porque o sea, sería como pura especulación. Al final, lo que Sí, sí es una realidad es que se tenía que ir, pero aquí lo que sí está bien interesante es ver este pleito, ¿no? Este pleito que tiene la medicina tradicional, alópata, con el trabajo interior de la persona. O sea, en muchas ocasiones convergen y se pueden llevar muy bien. Y en muchas ocasiones, también aquí en APIDET hemos tratado personas con leucemia que después de un trabajo bien profundo caen en remisión y no dejan su tratamiento, pero están allí con mejoras y entonces se trabaja a la par el tema. Necesitamos comenzar a converger y también que la persona eh, se quite de prejuicios y que aprendamos a trabajar desde diferentes aspectos, porque si no lo hacemos completo, si no lo hacemos desde el cuerpo, hasta el espíritu, entonces va a estar incompleto cualquier proceso. En el caso que compartes, Paulino, pues también son cosas que a lo mejor nosotros no alcanzamos a ver, como esos momentos en los que decimos, y por cómo es que le tocaba a esta persona irse, pues sí, al final así tenía que ser, y nosotros tenemos códigos que son incuestionables, pero algo bien importante aquí y que va de la mano de una pregunta que hace Armando aquí también, que pone, muchas gracias, Paulino. ¿Era lo único que querías comentar? sí, sí, Ah, pues nada más. muchísimas gracias. Este caso es el que me trae aquí. Ando Qué bien. buscando profundizar más. Porque, Respuestas. sí, respuestas, porque te voy a decir algo. Cuando él estuvo en coma 14 días y regresó, y cuando regresó de la muerte, yo lo entrevisté y lo grabé y me platicó todo lo que había visto y todo. Y después de que hicimos la entrevista, a los 2 días falleció, ya trascendió. O sea, como Ujú. que regresó nada más a decirme, porque era la promesa, que me iba a decir qué había más allá, y la cumplió, regresó, me dijo, y después trascendió. Qué bien, pues al Pero es final algo que traigo en mi alma y busco respuestas. sería una buena experiencia que hicieras una experiencia no ordinaria y entonces te fueras a preguntar a ver qué tiene que ver, ¿no? Y qué tiene que ver contigo, que te causa como tanto esta búsqueda de la respuesta. Pero sí, porque Habíamos hecho una muy buena amistad, ya sabes que más que paciente ya era mi hermano y así. Pero bueno, pues muy bien, pues vamos a darle. Muchas gracias, Paulino. de nada. Gracias por la participación. Y entonces justo aquí
justo lo que comparte Paulino y lo que pregunta Armando sobre que le gustaría saber qué respuesta tiene el enfoque psicoterapéutico teológico transpersonal. Pues está súper interesante este tema porque voy a compartir pantalla, si me lo permiten. Cuando nosotros hablamos de comenzar a observar el trauma hacia una trascendencia más allá de lo personal, hacia lo transpersonal, no podemos evitar atravesar por toda nuestra experiencia humana. El ser humano, estas son como imágenes que representan un poco el mapa de la conciencia, de la experiencia humana de Ampidet. Pero al final nosotros comenzamos a ver el trauma como sentido de vida. Y entonces nos damos cuenta que si nosotros hacemos un collage de todas, esto que estamos proyectando, pues son todas, todos hemos pasado por esas experiencias, por las que están proyectadas en esta diapositiva, ¿no? Y cada una de esas experiencias representa algo en nuestra vida y nos ha dejado información y es posible que en esas experiencias hayamos nosotros tenido esos traumas, esas experiencias de herida de infancia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esto, no? ¿Para qué? Cuando nosotros ponemos el trauma como un sentido de vida, entonces, si podemos unir las piezas, que es algo que en el mapa de Ampidet se hace, nos damos cuenta que toda nuestra historia de vida es una experiencia superior en favor o en propósito de algo superior, a un colectivo. Nos damos cuenta que somos muchos, 8.000 millones de seres que hemos vivido esto que estamos viendo aquí, por lo menos todo lo que tiene que ver con gestación y nacimiento. 8.000 millones de seres humanos hemos vivido esto y las heridas de infancia. ¿Para qué habrá de ser esto? Tiene que tener un sentido más allá de que cada 8.000 millones de mundos independientes y de importancia personal. Estamos hablando de que este es un llamado colectivo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en lo transpersonal y desde este enfoque? Trabajar el trauma para que el ser humano pueda llegar a tener una reconciliación con lo divino, que es exactamente la conciencia de unidad, la conciencia de totalidad, la conciencia colectiva, la que nos hace desarrollar la empatía, la libertad, la compasión, la gratitud, la humildad. Y entonces es por eso que aquí en Ampidet nosotros hacemos un trabajo de trauma muy profundo y tenemos una visión distinta del trauma. Y entonces vamos a observar cómo son las heridas de infancia que nos dice la psicología clásica y cómo es que en Ampidet nosotros buscamos llevarla hacia otro lado. Para eso me voy a regresar a una diapositiva que tenía por acá arriba, que estaba mal ubicada, pero que al final nos dice, la psicología clásica ve al trauma como algo que nos rompe el corazón, ¿no? Como algo que hay que sanar y entonces la psicología clásica nos pone un curita en el corazón y entonces nos dice, ya, ahí está sanado y 3 años después vuelve a salir exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos quedamos en esa dimensión polar, ¿no? Que les decía que el trauma se puede vivir de una dimensión, desde un aspecto polarizado, ya sea hacia lo activo o lo pasivo, estamos llevando nuestro corazón, estamos llevándonos en un mundo de corazones rotos, de corazones lastimados, de corazones dolidos. Entonces, ¿qué es lo que propone? ¿Qué es lo que hay que hacer de acuerdo con esta propuesta? Pues es llevarlo hacia una integración, es decir, integrar las piezas, amar la historia y trascender el trauma en favor del propósito colectivo. Ahora vamos a ver cómo es, se oye muy bonito, pero ahora vamos a ver a qué me refiero. Em, Dice Anonymous, no atender traumas nos alejan, por ejemplo, de un éxito financiero. Por supuesto, todo tiene que ver. La abundancia económica y abundancia en todos los sentidos tiene una relación directa con nuestra relación con el mundo y con la confianza. Ahora lo vamos a ver, que vamos a hablar de la confianza. Benjamín, ¿hasta dónde explorar la herida de infancia sin clavarse en el drama personal y quedarse sin trascenderlo? Quizás sin resolverlo al 100, pero si se obsesiona uno con la herida de infancia, ¿se puede quedar un ciclado o atorado? Por supuesto, y eso es lo que critico tanto yo de las psicologías clásicas, que las respeto mucho y son buenísimas para trabajar específicamente el drama personal, pero hay que trascenderlo a ello, porque si no uno se queda exactamente ciclado y atorado. Cuando nosotros nos quedamos en la dimensión esta polarizada del trauma, hacia lo activo o lo pasivo, estos corazones rotos o con curita o con venda, nosotros estamos con un riesgo grandísimo de caer en la victimización, en el victimismo, y seguimos siendo personas dolidas, llevándonos con el colectivo al mundo. O sea, seguimos siendo personas resentidas con cierto dolor y ahora vamos a ver cada una de las heridas para ver cómo es que, de acuerdo a la herida, yo estoy decidiendo comportarme. Ojo, la propuesta aquí es que todos hemos vivido absolutamente todas las heridas. Oficialmente son 5 y Ampidet suma una, ¿no? Vamos a comenzar con la primera. La herida de rechazo.
Ujú. La herida de rechazo es, pues ya sabes, ¿no? Cuando el niño de alguna manera ha interpretado un evento como que está siendo rechazado, ¿no? Puede ser bullying, pero también el bullying toca otra herida. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos vamos al aspecto inferior de este triángulo, a las polaridades activa y pasiva, si yo tengo una herida de rechazo, mi formación de la persona puede ser un ser perfeccionista o un ser complaciente. ¿Qué significa esto? Yo me voy a exigir ser perfecto para que nadie ose rechazarme, o me voy a convertir en un ser complaciente para que nadie ose rechazarme. Es exactamente lo mismo y hace que yo como persona esté trabajando toda mi vida y forme a mi persona para que yo evite otra vez esa herida, ese trauma. Pero entonces aquí hay que ver la potencialidad del rechazo. ¿Qué pasa con la persona que ha sido rechazada? Se tiene que aislar durante el momento del rechazo. Tiene que irse hacia adentro, contarse una historia, decir, a ver, ¿qué está mal en mí? ¿Qué es lo que rechazan? Se hace historias fatales si no tiene la contención adecuada. Pero esa persona tiene la posibilidad de meditar y encontrarse consigo misma. Es decir, tiene una posibilidad de introspectar muy, muy profunda y ese es un aspecto súper necesario para la trascendencia del ser o para un desarrollo psicoespiritual. Entonces, trae a tu mente y trae a tu ser. ¿En qué momento tú tocaste? Que tú te acuerdes, porque seguramente la has vivido en tu infancia también, no solamente en gestación, que tú te acuerdes en qué momento te sentiste rechazado o rechazada. Pues ese momento es el que te lleva a que tú tengas la posibilidad de conectarte contigo mismo o contigo misma. Aspecto indispensable para poder tu ser, para poder poner tu ser en propósito del colectivo. Tengo yo que tener la capacidad de retraerme. ¿Qué hizo Cristo? Se aisló. ¿Qué hizo Buda? Se aisló. Todos los místicos se aíslan, se van en peregrinación para entender qué está pasando. Entonces, la dimensión o la potencialidad mística espiritual del rechazo es que nos da la capacidad de irnos a nosotros mismos, de retirarnos y pensar y repensar y reflexionar e integrarnos. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros lo hacemos en dolor, pues vamos a formar estas polaridades que hablamos, o me hago perfeccionista o me hago complaciente. Entonces, yo salgo al mundo como un ser o perfeccionista o complaciente y me pierdo de la oportunidad de poder potencializar las bondades que me da el hecho de haber sido rechazado o rechazada. O sea, la experiencia de rechazo me enseña a ir hacia mí. Y todos hemos sido rechazados, sin clavarnos en que si tu herida es la del rechazo, tu herida, no. Tú has sido rechazado o rechazada alguna vez en tu vida. Y ese momento es el que te dio el gran regalo de la posibilidad de irte hacia adentro. Después, si nosotros nos vamos hacia la herida de abandono, nos vamos a dar cuenta que si nos vamos hacia la parte inferior, la polaridad activa o pasiva, vamos a crecer como personas con temor al compromiso o con personas con codependencia, ¿no? ¿Cuál es el temor al compromiso? La persona que no se quiere comprometer, ¿no? La persona que es demasiado independiente, la hiperindependencia, ¿no? Estas personas también menosprecian lo importante y entonces menosprecian a la presencia de los demás en su vida porque temen al compromiso. O por el otro lado se pueden ir a la codependencia, ¿no? A la parte de necesitar la aceptación del otro, a necesitar que el otro permanezca y entonces se generan como vínculos de necesidad. Estas frases que se dan mucho en las relaciones de pareja, ¿no? De te necesito, sin ti me muero, la vida no vale nada si tú no estás. O sea, ese tipo de expresiones son expresiones mal formadas del abandono. Codependencias también se pueden ver como laborales, los temores a soltar, los temores a dejar ir, se dan en esta herida cuando se vive una polaridad u otra. Si nosotros vemos e introspectamos y hacemos trabajo interior adecuado, nos vamos a dar cuenta que el abandono nos lleva a la gran verdad y el gran valor espiritual de la libertad y del desapego. Si no nos hubieran abandonado, no tendríamos la posibilidad de querer explorar todo el mundo, todos los trotamundos, exploradores, toda esa banda que anda por el mundo así con una mochilita al hombro, es gente abandonada y es gente que entonces sabe viajar, sabe sentirse libre y sabe estar en desapego, ¿no? Entonces, ese aspecto, cuando a ti o a mí me abandonaron,
nos dieron la gran posibilidad de desarrollar la capacidad de ser libres, de vivir en libertad y de vivir en desapego. Que el desapego es un valor también dentro de la espiritualidad, es por el placer de estar, no porque tenga que estar. Patricia nos dice, el rechazo se puede reflejar en que te sientas siempre incómodo en un trabajo como si no te aceptan. Exacto, sí. ¿Cómo se puede superar esta situación? Yo creo que yo me he hecho complaciente y siempre tengo muchos problemas en los trabajos. Pues ahí está, Patricia. Específicamente estás hablando de una herida de rechazo. Al final vamos a ver qué onda y a ver si les late a ustedes la propuesta de Ampide. Y entonces vamos a ver qué podemos hacer por todos estos casos que comparten. Muchas gracias, Patricia. Entonces, vamos viendo que pues, si nosotros nos quedamos en el drama personal, en la persona que estamos formando en polaridad, ya sea que temor al compromiso o codependencia, nos estamos perdiendo de la posibilidad de trascender todo ese drama personal y trabajarlo hacia mi posibilidad de ser libre. Eso es lo que hace el trabajo transpersonal. Encuentra las potencialidades en lo que las psicologías clásicas o la misma sociedad nos dice que es una desgracia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la humillación, que es otra herida de infancia? Pues la humillación, cuando yo soy humillado, puedo irme hacia dos vertientes, ¿no? Puedo ser ese verdugo, ¿no? El que juzga a todo mundo y todo está mal, el que quiere humillar, por supuesto, o el que busca reconocimiento todo el tiempo, pero desde el orgullo, el que es humillado le pega en el orgullo, ¿no? Entonces, ya sea que quiere dominar a otros o ya sea que quiere ser reconocido y no le importa pasar por encima de nadie, ¿no? ¿Qué tiene esta persona de la herida de humillación? Que no disfruta, va a tener mucha dificultad para disfrutar, va a tener una inseguridad y una baja autoestima de terror súper camuflada, súper con una imagen de entereza, ¿no? Pero a su vez, por otro lado, puede ser un adicto, puede tener una enfermedad crónica o algo así, ¿no? Y ahí están las incongruencias que les digo. ¿Qué pasa cuando nosotros trascendemos la humillación, ¿no? Cuando nosotros somos humillados de pequeños, nosotros tenemos que recurrir al valor principal del desarrollo psicoespiritual, que es la autocompasión. Entonces, estas experiencias, cuando tú fuiste humillado o humillada en la vida, fue para que tú pudieras, o más bien no fue para eso, no sé si fue para eso, ese ya es mi mito y mi rollo, mi viaje en la vida, pero es una gran oportunidad para que tú te observes. Espérame, que no tengo pila y qué tal que me les voy, me da un infartito. Entonces, es una oportunidad para que tú te observes a ti mismo, a ti misma, em, compasivo. Y cuando hay autocompasión, entonces todo se aclara en la vida, pero la autocompasión es algo que se tiene que desarrollar con muchísimo trabajo interior, con muchísimo trabajo de amor. Si ustedes ven, el objeto de esto es que todo nos lleve a vivir más en amor, más en compañía, más en colectivo, más en conciencia de la misma experiencia humana, de lo doloroso que es vivir una experiencia humana. Una herida más es la de la traición. La traición es una de las 5 heridas oficiales, ¿no? Creo que, espérenme, porque creo que me hicieron una pregunta aquí, pero sí. Patricia, el rechazo se puede reflejar en que te sientas siempre incómodo. Ah, no, eso ya lo había leído, entonces yo me equivoqué en el clic. Seguimos con la herida de la traición. La herida de la traición es terrible, ¿no? Aquí puse una foto, bueno, el triangulito lo tapa terriblemente, pero puse una foto, por ejemplo, de un niño mayor que de pronto tiene hermanos chiquitos y pues bye, ¿no? Deja de ser como la atención. Eso es traición para el niño. Cuando nosotros vimos la traición, nos vamos hacia dos polaridades. Queremos sobrecontrolar el ambiente o, por otro lado, vivimos en una inseguridad tremenda y entonces vivimos como agachados y con temores todo el tiempo. Ojo, la mayoría de las personas, todos tenemos heridas, todos tenemos todas las heridas. Y la mayoría de las personas vivimos en este oscurantismo de las polaridades. Entonces, imagínense ustedes qué pasa con el mundo cuando somos todos estos zombies en dolor, interactuando sin observar realmente cuáles son las potencialidades de nuestra propia historia y vivimos agrediéndonos, porque todas estas figuras polarizadas, por supuesto que caen en cuadros de agresión y caen en cuadros de mentira porque no están siendo auténticas, no están siendo transparentes. Yo estoy siendo yo a través de mi trauma y no quien realmente yo vengo a ser. No estoy hablando desde mi vocación, desde mi pasión, desde mi amor, estoy hablando desde mi versión del mundo, desde cómo veo el mundo a partir de mi trauma. Nos dice Luisa, ¿es posible verse transitando en diferentes etapas de la vida las dos polaridades de cada herida? Sí,
Qué buena, Luisa, esa, porque ya se me había olvidado y es importante decirlo. Como no vivimos solo en el mundo, no vivimos nada más nosotros, las personas que tenemos enfrente nos van a sacar una polaridad u otra, ¿no? Es decir, si mi herida máxima o si yo en este momento, esta situación me está tocando mi herida de traición, la persona que está enfrente o el entorno que está enfrente va a determinar, de acuerdo con mi codificación del entorno, si yo me voy hacia mi lado de control o si me voy hacia mi lado de inseguridad. Checan, entonces, ¿cómo somos unos bufoncitos viviendo la vida con una serie de mentiras? Todo porque nos da temor ser nosotros, porque si hablamos de la raíz o de la verdadera teología de esto, todo es falta de amor. Todas estas heridas son porque lo único que nosotros queríamos era recibir amor y no nos lo dieron en el momento que lo esperábamos. Traición, abandono, rechazo, humillación y nos falta una más, injusticia, es falta de amor. Entonces, ¿qué pasa? Es un ciclo. Cuando nosotros trabajamos en lo transpersonal, desde esta visión, nosotros vamos hacia el amor, nosotros vamos hacia trabajar estos valores espirituales que nos van a llevar a tener esa conciencia de unidad que al final lo único que hace es expandirnos en amor. Entonces, el que está traicionado, si pudiera trascender hacia lo psicoespiritual su trauma, tendría mucha confianza. La traición nos hace tener que confiar. O sea, yo me siento traicionado, no tengo de dónde agarrarme. Entonces, ¿qué hago? Le rezo al dios en el que creo, o la diosa, ¿no? O me voy con los cuates, o pongo todo en manos de la vida, ¿no? Pero entonces, la herida de traición lo que va a hacer es que me va a llevar a confiar y a tener fe. Y esto también es un principio que nosotros necesitamos para el desarrollo colectivo psicoespiritual para trascender. Entonces, el momento en el que fuiste traicionado o traicionada, en ese momento tú lo viviste y es una joya para que puedas tú potenciar tu confianza en la vida y tu fe en algo superior. La otra herida es la última de de las oficiales, es la de la injusticia, ¿no? También por ahí hay quien habla de la indiferencia dentro de la traición. Es un poco la misma línea. Pero la injusticia es la última de las heridas oficiales, ¿no? De la psicología del carácter. Y entonces, cuando yo vivo una herida de injusticia, por ejemplo, cuando mi padre se fue de casa o cuando, por ejemplo, esta fotografía que estamos viendo que un niño que no tendría por qué estar cargando ahí botes de agua o gasolina, lo que sea, no tendría que hacerlo, ¿no? Pues entonces yo me voy a ir hacia cualquiera de las dos polaridades, ¿no? Estas heridas son terribles. Cuando yo he vivido mi herida de injusticia, yo me voy a hacer una persona dura o rígida, o voy a ser una persona que ve súper negativo el mundo. Ujú. Súper pesimista. O voy a ser muy rígido en que no, eso no se puede, eso no se puede, eso no se puede, ¿no? Porque al final lo que nosotros tenemos es mucho miedo. Estamos siendo muy duros. Y estas personas siempre van a estar buscando tener logros, por supuesto, ¿no? Ya estamos hablando no estamos hablando de qué formaciones o de formaciones de la personalidad se hacen, ya que vamos a las personas que se vuelven justicieros a costa de lo que sea, ¿no? O que tienen una percepción de la justicia desde su propio drama personal y pues se atreven tenemos kamikazes, tenemos ahí todas las guerras santas, ¿no? Por la injusticia, por una lucha importante de poder que al final, que son personas que no están trascendiendo la gran oportunidad que te da la herida de la injusticia, que es ser empático, ¿no? Todos tenemos una historia que contar y entonces cuando tú vives una injusticia, este niñito que va cargando allí, esos recipientes tan pesados, lo hace porque está siendo empático con su papá, con su mamá, con lo que sea. O sea, los niños, cuando somos niños, siempre estamos tocando las potencialidades y las bondades espirituales del trauma, de la herida. ¿Qué pasa? Vamos creciendo y entonces vamos haciendo unos constructos terriblísimos y terminamos siendo súper verdugos, terminamos siendo súper malas personas y salimos al mundo con la espada desenvainada porque creemos que el mundo nos debe o que el mundo nos ha maltratado. Pero en realidad, si nosotros trabajamos internamente la injusticia, nos ayuda a transformarla en un aspecto de empatía y a poder colaborar con los demás. Por último, hasta ahí son las 5 heridas tradicionales de la psicología clásica, ¿no? Pero hay una herida adicional que propone Ampidete en su modelo de la experiencia humana, que es
que está basada también en el libro del niño superdotado de Alice Miller, una psicoanalista, pero esta herida se llama la herida de la sobredotación. ¿Y esta herida cuál es? Es una herida muy de estos tiempos que varios de ustedes van a conocer. Son esas personas que de la infancia pues siempre se les dio todo sin que siquiera lo pidieran. Los hijos que se convierten los reyes de la casa, los hijos que mandan en la casa y que deciden qué va a pasar y qué va a hacer la familia. Entonces, esta es una gran herida que yo he visto en terapia y de ahí, a partir de la frecuencia que lo he visto en terapia, pues he desarrollado un poco al respecto teóricamente, porque la sobredotación lo que hace es que desarrolla seres humanos en la polaridad y en la importancia personal hacia la insensibilidad y hacia la holgazanería o hacia la pereza, ¿no? Son personas que creen que todo lo merecen, que no se quieren esforzar y poquito se tienen que esforzar y ya están sufriendo y quejándose todo el tiempo. Todo el tiempo están quejando, todo está mal, siempre hay algo mal, y no les importa, no ven, ni siquiera preguntan, oye, ¿cómo estás? No, es como, a ver, mi tema es lo importante, entonces te cuento, vomito cómo estoy y ya desahogué y eso es lo importante, ¿no? La sobredotación es una herida muy importante actualmente porque se está viendo en muchas personas que no entra en ninguna de las otras heridas. Lamentablemente hemos involucionado como padres de familia y entonces hemos sobredotado a nuestros hijos de una manera muy poco sana. ¿Qué nos hace la herida de la sobredotación? El sobredotado yo creo que de todas las heridas es el que más sufre, o el que tiene más exacerbada esta herida es el que más sufre porque no está bien con nada. No está bien con nada, es más, ni con amor está bien, porque nunca es suficiente, nunca es más, siempre va a encontrar algo que está incompleto o algo que necesita, porque nunca luchó, nunca tuvo esa experiencia de tener el gusto, haberse esforzado por algo y el placer de haber logrado por lo que se esforzó. Entonces, esta herida lo que nos regala es el trabajo, el camino, que por supuesto es necesario en todo camino psicoespiritual, el camino de la humildad. Y cuando hablamos de sobredotación, no solamente estamos hablando de un dar material, estamos hablando también de un dar, a veces es una mamá que nos consiente, que todo el tiempo nos tiene la mesa, el plato puesto, ¿no? A veces es otra persona una pareja que nos tiene como completamente atendidos sin que nosotros estemos dando nada a cambio, o sea, no hay esfuerzo por la vida. Todo esto, por supuesto, si les interesa lo transpersonal, pues ya habrá otros webinars, cursos y todo ese rollo, en donde, por supuesto, que viene también de una historia de gestación importante, ¿no? Y de una historia de nacimiento importante. Entonces, habiendo conocido todas las heridas, pues todos hemos vivido todas las heridas, excepto la única que es probable que algunos u otros no la hayan vivido, es específicamente la de la sobredotación. Pero cuando nosotros miramos abandono, rechazo, traición, injusticia y humillación, sí nos estamos hablando de aspectos que todos los seres humanos hemos vivido y entonces esa es una gran invitación para que nosotros vayamos madurando y vayamos mejorando o vayamos haciendo nuestra reconciliación con Dios. Entonces aquí, ¿cuál es la gran invitación? La invitación es comenzar a dejar de mirar el trauma como eso que se niega, como eso que se tiene que trascender, que se tiene que sanar, que se tiene que curar, porque, perdón, no, trascender lo que se busca, que se tiene que negar o que se tiene que curar o sanar, porque no se sana ni se cura, porque no es una enfermedad. El trauma es algo inherente a la experiencia humana y es una oportunidad que nosotros tenemos para poder evolucionar en nuestra reconciliación con lo divino. Y es allí donde entra la parte teológica, es allí donde entra toda esta visión de qué tiene que ver lo divino con todo esto. Y es que en la experiencia transpersonal y en la experiencia espiritual máxima, sí que nosotros experimentamos o vivimos una conexión con lo superior. Vemos lo magnánimo del mundo, la grandeza de la creación, y si nosotros no dejamos de vernos a nosotros mismos o de centrarnos en nuestra importancia personal, pues entonces no vamos a poder ver todo lo que hay más adelante. Al final, la propuesta de esto es, aquí pongo yo una frase de uno de mis grandes maestros, Tab Sparks, que dice, nuestro trabajo interior es lo más amoroso que podemos dar al mundo, porque solamente si nosotros hacemos trabajo interior, nosotros vamos a tener que
manera de poder aportar algo al mundo. Es decir, es muy peligroso cuando el humanismo, por ejemplo, nos dice, tú fuiste abandonado, entonces la persona, según trabaja desde una visión humanista, y se va a poner un orfanato o se va a ayudar a niños de la calle. Pero entonces todo eso lo va haciendo en servicio y no en propósito. Todo eso lo va dando para resarcir su trauma y lo único que está haciendo es desplazando sus propias carencias, las ve pasar en sus manos y las lleva para allá, pero no está trascendiendo, no está integrando su propia carencia o su propio trauma. Paremos de hacer este tipo de desplazamientos, que si ponemos un orfanato, sea por el placer de ponerlo, por la compasión, por la empatía, por la humildad, por la conciencia de todo lo que hemos trabajado con nosotros mismos y por la confianza y la fe que tenemos en que hay algo superior también que nos está acompañando en este tipo de trabajos. No por sentirnos buenas personas, no por querer resolver nuestros propios traumas o nuestros propios dolores. Pregunta Paulino si será superar el trauma. Superar el trauma lo pone Paulino como en una postura de hay que ir arriba del trauma, ¿no? Como que hay que irnos a un aspecto superior del trauma. Es integrarlo, es trascenderlo. ¿Sabes por qué, Paulino? Porque nunca lo dejas de vivir. O sea, el trauma se aparece y se aparece y se aparece en tu vida, pero tú lo miras desde otro estado de la conciencia, desde otra capa de la conciencia, lo vas viendo. Y entonces cuando viene otra vez el trauma a manifestarse, dices, este es el mismo trauma que yo amo y que me ha hecho caminar y que ha trascendido en mi vida, pero está visto desde esta otra perspectiva que no había visto. Y entonces cuando nosotros vamos todo el tiempo abrazando y dialogando, el trauma nunca se supera, o sea, se trasciende y se vuelve a andar desde una u otra visión o desde una u otra perspectiva. Irving dice, con lo que comenta me recordó a Eliseo Weiss, que refiere que Dios creó al hombre porque a él le gustan las historias. Sí, qué buena aportación, Irving. Pues en realidad, si nosotros nos preguntáramos el para qué o por qué nosotros estamos haciendo todo esto o de qué va, pues entonces estaríamos hablando pues ya tener toda la receta que hay detrás de esto, ¿no? El para qué o cuál es el objeto de esto, pues no lo tenemos, pero lo que sí es cierto es que cuando se hace un proceso de desarrollo transpersonal, de trabajo interior, es importante que nosotros tengamos en cuenta que es un trabajo que va más allá de nuestro drama personal, que al final no necesariamente solamente va a resolver lo que yo tengo conmigo, sino también viene a resolver aspectos de mi familia, de todas las mujeres, de todos los hombres, de todos los niños. O sea, el trabajo que nosotros llegamos a hacer es al servicio de todos. Por último, me gustaría, si ustedes me lo permiten, proyectarles una breve pasada de cuál es la propuesta de la experiencia de la experiencia humana de la psicoespiritualidad sobre la que estamos basando toda esta visión del trauma. Es muy rápido, es únicamente con la intención de que se entienda muy bien por qué en todo esto que se ha investigado en lo transpersonal, los seres humanos sí tenemos un sentido colectivo para estar, para existir. Y es que todos venimos en varias experiencias, ¿no? De regresión a una experiencia intrauterina o de estados no ordinarios de conciencia o transpersonales. Sabemos que venimos o que existe una experiencia de totalidad, en las mismas experiencias transpersonales lo vivimos. Todos hemos sido parte de la experiencia de unión, de la fecundación, y todos hemos sido concebidos. Este proceso todos los seres humanos lo pasamos y esta tiene que ser una experiencia que llevada a la dimensión psicoespiritual nos invita al trabajo interior para poder siempre hacia ese camino de la reconciliación con lo divino. La segunda experiencia es cuando estamos en la gestación, estamos en el vientre de la madre y ahí estamos teniendo otra bola de información, que viene información de muchos lados, esto ya está muy técnico, pero lo que me importa es observar esta imagen. Yo también fui feto, yo también estuve en un vientre materno y entonces ahí tiene que haber material de mi experiencia de vida digno de trabajarse como persona y en favor del colectivo. Todos nacimos, natural, cesárea, forceps, parto inducido, lo que sea, pero todos nacimos. Entonces, todos hemos tenido esta experiencia que también nos ha aportado un chorro
de traumas y de cosas que resolver en la vida, aspectos que resolver en la vida. Todos hemos sido niños, si todos los que estamos aquí somos adultos, o todos somos niños también, ¿no? Pero todos hemos sido seres humanos que hemos tenido como experiencias familiares, experiencias de infancia. Todos hemos tenido esos dolores de rechazo, de abandono, de humillación, de traición. Todos lo hemos vivido. No nos enfoquemos solamente en uno, porque no va por ahí nuestra línea de vida. Es mucho más expansiva. Ahora, cuando nosotros en el desarrollo psicoespiritual, cuando nosotros nos damos cuenta que debemos dejar al clan o porque hay algo que trascender o porque no queremos ser igual que la familia o porque nosotros queremos agarrar o tomar un camino distinto, entonces ahí comienzan las experiencias opcionales de cada ser de acuerdo con su vida y con sus decisiones. Y es la experiencia de la búsqueda espiritual. En la búsqueda espiritual todavía nos encontramos como seres humanos con más traumas y con retraumatizaciones que al final nos podemos quedar con esa idea de que ya somos súper espirituales y podemos caer en una gran trampa del ego, que en esta dimensión, que en este mapa de la conciencia se le conoce como el complejo del héroe. Es decir, yo me siento salvador, yo me siento curandero, yo me siento que puedo curar a los demás, que puedo sanar. Y entonces podemos caer en una gran trampa creyendo que soy yo el que lo hace, que soy yo el que lo puede hacer y que mi camino de vida es el que me pone en esta situación donde yo puedo hacer tal por cual por los otros, ¿no? Y al final, esta es una gran trampa del ego que se vuelve otra vez retraumatizante para el camino psicoespiritual del ser. Y que aquí también nos invita a entrar a ciertas depresiones cuando nos sentimos nosotros los salvadores de muchas personas, los que estamos para resolverle la vida a otros. Estamos cayendo en este complejo del héroe o de la heroína y creemos que estamos en servicio de los demás. Es solo hasta que nosotros atravesamos una noche oscura del alma en el camino psicoespiritual que realmente nos reconocemos seres dormidos y que nos reconocemos en reconciliación, que nos reconocemos en ese camino de podernos poner en propósito. Nuestro ego se pone en propósito. Y eso es lo que invita el camino del desarrollo transpersonal. Trascender nuestro ego y poderlo poner en propósito. Y bueno, pues ese es el mensaje principal. Prácticamente ese es todo lo que tenía preparado. Vamos súper bien en tiempo. Yo estoy muy agradecida por su tiempo, por todo lo que nos han dedicado. Quiero decirles que este webinar, además de ser un webinar informativo para aquellos que resuenan con esta información, que les hace el corazón así, pues entonces están en un lugar adecuado. Vamos a próximamente vamos a sacar un curso taller precisamente para poder trabajar cada uno de estos traumas en 8 sesiones de 2 horas cada una. Entonces, esa información va a salir ya debe de salir entre hoy y yo creo que sale ya mañana, pero va a haber un curso taller en donde ustedes van a poder trabajar en estas 8 sesiones. Están divididas para trabajar estos 6 heridas y poderlas explorar, que podamos sobre todo vivir ¿cómo se llama? Integrar, explorar e integrar cada una de nuestras heridas, cómo la hemos vivido y poder entender hacia dónde nos lleva nuestro ser y cómo podemos ir puliendo para llevarnos hacia un desarrollo psicoespiritual y no quedarnos allí en el ciclo, en la merma del trauma. Van a ser 8 sesiones de 2 horas que vamos a arrancar el 25 de octubre en unos encuentros de 2 horas en la tarde-noche, me parece. Va a salir la información bien pronto y para las personas que vean el webinar y que mencionen el webinar van a tener un súper descuento. Entonces, pues al final si les interesa, si el corazón les resuena, si está latiendo allí, va a ser en línea, Paulino, porque nos ve gente de todo pues de varios lados, de países hispanoparlantes. Entonces va a ser en línea y pues bueno, cualquier información, nosotros tenemos su correo electrónico ya por el registro que hicieron para poder entrar aquí, les va a llegar por correo electrónico también. Y pues de todos modos, cualquier duda, ustedes ya saben, ahí tienen en la información donde obtuvieron acceso a esto, tienen el WhatsApp de Ampidet para cualquier duda. Y si les llama el corazón trabajarse internamente para poder explorar, integrar juntos, ese taller ese curso taller lo voy a dar yo, son 8 semanas. Vamos a terminar ya casi para cerrar el año súper trabajado, súper en expansión, súper con un nivel de autoconocimiento, con este nivel de profundidad con el que les estoy compartiendo. Y pues si les late, si les vibra el corazón, pues ahí está.
¿Qué libros podemos leer para informarnos un poco más? Anonymous dice, pues es una lástima, Anonymous, no hay información al respecto. Todo lo que estamos compartiendo es precisamente va del modelo de la experiencia humana de Ampidet. Es un estilo de trabajo, es toda una línea, todo un esquema de trabajo de lo transpersonal que trabajamos en Ampidet y en la comunidad de Ampidet. Apenas estamos trabajando en las publicaciones de todo esto, pero todavía no está. Pero bueno, de cualquier modo, tenemos también un canal de YouTube, ahí hay muchísima información también al respecto, hacemos muchos lives y muchos eventos, estén al tanto, por favor. Y pues también pues les enviaremos por ahí el acceso a nuestro grupo de WhatsApp donde les hacemos llegar nuestros eventos. Y si ustedes dicen, no, esto está muy loco, no es lo mío, también les agradezco muchísimo el tiempo, la paciencia de poder estar, escucharlo todo con el corazón y pues nos estamos viendo de cualquier modo. Muchas gracias por todo y pasen muy bonita noche. Va a quedar grabado esto, se los vamos a mandar a su correo, va a quedar grabado este webinar, lo van a recibir en su correo junto con la información del curso taller y pues ahí vamos a estar, ¿no? De las sesiones sí quedan grabadas, Paulino, entonces todo el material, todo queda aquí grabado porque sabemos y somos muy conscientes de que tenemos cosas que hacer y pues a veces se tiene que ver en diferido todo. Les mando un abrazo, muchas gracias por su presencia. Gracias, Hernán, qué gusto leerte. Gracias y pasen muy bonita noche. Cuídense mucho y que Diosito y la diosa y los dioses los cuiden mucho. Un abrazo. Cuídense.